amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. En Mateo capítulo 16, verso 18, hallamos estas palabras de Cristo: edificaré mi iglesia. Y en Hechos capítulo 2, verso 47 leemos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra iglesia se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y se usa de tres maneras. Uno, para referirse a todos los salvos en el mundo. Efesios 5:25 es un ejemplo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También la palabra iglesia se usa para referirse a una congregación local de cristianos, como por ejemplo en 1 Corintios 1:2 que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y también la palabra iglesia se usa para referirse a un grupo de congregaciones en una área específica, en una área dada. Leamos en Gálatas capítulo 1, verso 2, donde dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Declaró Jesús que edificaría su iglesia. Pablo dijo en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Cristo entonces descansa sobre el fundamento de la deidad y divinidad de Jesús de Nazaret. La iglesia de Cristo no fue fundada sobre ningún hombre, fuera Pedro o algún otro, sino sobre Jesucristo. Es cierto que fue Pedro quien confesó la divinidad de Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta confesión de Pedro, y no la persona de Pedro, es el fundamento de la iglesia. Esta iglesia, o conjunto de salvos, fue fundada el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. De esto leemos en Hechos capítulo 2. Fue fundada entonces porque por primera vez los hombres comenzaron a ser salvos. Aquel día, el Señor comenzó a añadir los salvos a la iglesia, porque aquel día, por primera vez, se comenzaron a anunciar las condiciones de perdón en el Evangelio. Aquel día, los apóstoles predicaron con inspiración divina la gran verdad de que Jesús de Nazaret, crucificado por los hombres, fue levantado de los muertos y que ahora ha sido hecho Señor y Cristo. Escuchemos estas palabras de Pedro, halladas en Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miles de aquella multitud presente creyeron estas palabras de Pedro y gritaron con corazones compungidos: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 37. La respuesta inspirada dada por Pedro a estos miles de creyentes fue esta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amigos queridos, noten por favor que estos miles de personas creyeron la verdad predicada por los apóstoles de que Jesús de Nazaret, crucificado por los judíos inconversos,
fue levantado de los muertos por Dios y fue hecho Señor y Cristo. Esto lo creyeron. Entonces se les mandó a arrepentirse de sus pecados y luego ser bautizados para el perdón de ellos. Hecho esto, el Señor les añadió a la iglesia, o sea, añadió a estos salvos a los demás salvos. Nadie se junta a nada. Nadie buscó alguna denominación a la cual juntarse y ciertamente no buscó alguna iglesia de su predilección o preferencia. No había muchas iglesias como las hay hoy en día. Había una sola, la de Cristo. Todos llegaron a ser miembros de ella, añadidos al conjunto de salvos por el Señor mismo. Es fácil ver, pues, que si la gente del siglo XXI hace exactamente lo que hicieron los del primer siglo, llegan a ser miembros de la misma iglesia. La súplica de las iglesias fieles de Cristo en todas partes es que todos y cada uno haga exactamente lo que hicieron aquellos miles de conversos bajo la predicación inspirada de los apóstoles. No digo que la gente se junte a la iglesia de Cristo o que se una a ella, como si fuera la iglesia de Cristo una mera denominación. La iglesia de Cristo no es una denominación y los hombres no pueden añadirse a ella. Es de Cristo. Es de Cristo esta iglesia y solamente los que cumplen con sus mandamientos son añadidos a ella por Dios o el Señor. En el mundo de hoy hay muchas denominaciones. En el mundo de hoy muchos andan perplejos buscando la verdad, pero confundidos, porque no pueden hallar la iglesia verdadera entre tanta división y confusión. Algunos están satisfechos porque ya son miembros de la iglesia más popular o porque están encantados de la manera de predicar del llamado pastor. Tales razones no valen nada. Cristo estableció la iglesia de Él y la salvará en el día final. Las otras iglesias, por ser plantas que Dios no plantó, serán desarraigadas. Y así lo afirma Cristo en Mateo 15:13. Nos urge a todos hallarnos en la iglesia de Cristo, porque solamente en ella hay seguridad para nuestras almas. La iglesia es de Cristo por la simple razón de que es de Él la salvación. A quienes Cristo salva, los añade al grupo de los ya salvos. Por eso dicen las Escrituras que el Señor añade a la iglesia. Amigos, no es cuestión de pertenecer a alguna iglesia denominacional, sino de ser salvos. Con frecuencia se oye decir una frase más o menos así: yo fui salvo un cierto día, y 6 meses más tarde me junté a la iglesia X. Pero mis amigos, no hay ejemplo alguno de esto en las Escrituras. Los mismos requisitos o condiciones que uno tiene que cumplir para ser salvo, al mismo tiempo le introducen en la iglesia de Cristo. No nos juntamos a ella, sino que Dios nos añade a ella cuando le obedecemos. Los que obedecieron las condiciones de perdón predicadas por Pedro el día de Pentecostés recibieron el perdón de sus pecados y Dios mismo les añadió a su iglesia. Notemos también que los mandamientos de Cristo son dados a quienes pueden recibirlos u obedecerlos. Son dados a pecadores y los pecadores tienen que obedecerlos. No son dados a quienes no pueden cumplir con ellos y por eso sabemos que el Evangelio no es para niños. Para ser bautizado, uno primero tiene que creer en Cristo, luego tiene que arrepentirse. Son 3, pues, los mandamientos para que se alcance el perdón de los pecados. Uno tiene que creer, uno tiene que arrepentirse y uno tiene que bautizarse. El que obedece estos mandamientos recibirá el perdón de sus pecados. Salvo de sus pecados, es añadido a los demás salvos. Esto es lo que significa ser añadido a la iglesia de Cristo. Obviamente, estos mandamientos del Evangelio no son para los niños, porque no los pueden obedecer. No son para él porque no los necesita, pues no es pecador. El niño no nace pecador, nace inocente. Pero el hombre o la mujer, joven o de edad,
que ha pecado necesita la salvación. En el Evangelio se revelan las condiciones de perdón hecho posible por la sangre de Cristo, quien murió por nuestros pecados. Dice Pablo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando uno obedece las condiciones del Evangelio, Dios le salva, le perdona y por eso le añade a la iglesia de Cristo, es decir, a los salvados por Cristo. No tiene que dar testimonios a los hombres para que voten por él, para que se reciba en la iglesia. Y ciertamente no va a buscar alguna iglesia humana a qué juntarse porque tal cosa sería pecado. No está ya salvo. O más bien, hagamos la pregunta. ¿No está ya salvo? ¿No es ya salvo? ¿Qué necesidad hay de que pertenezca a alguna iglesia humana? Es muy pobre el concepto que la mayoría tienen de la iglesia. Creen, porque han sido enseñados en las denominaciones humanas, que ser salvo es una cosa y pertenecer a la iglesia es otra muy distinta. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Por tener tal concepto de las cosas, se expresan en formas erróneas. Por ejemplo, dicen que Cristo salva, no la iglesia. Al expresarse así, me hacen obvio el hecho de que no comprenden bien la enseñanza del Nuevo Testamento. Cristo salva, y el conjunto de sus salvos se llaman su iglesia. Decir que Cristo salva, no la iglesia, equivale a decir que Cristo salva, no los salvos. Claro es que Cristo salva, y no los salvos. ¿Quién ha dicho que los salvos salvan? Pero el punto vital es este. ¿Hay salvación fuera de los salvos? Camaradas en los cielos, Él enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Yo os aseguro, dijo el Señor Jesús, que el que reciba el reino de Dios como un niño entrará en él. Y también negativo, yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lo dijo nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo en los días de su carne aquí en la tierra. Los niños son los mejores maestros para acoger a Dios en la vida y vivir su reino de amor, justicia y paz. Los niños nos enseñan a vivir en el reino de la confianza, alejados de la malicia o los recelos o la prevención, como andamos muchos por estos caminos de la vida, prevenidos contra todo y contra todos. Los niños nos llaman al reino de la alegría, nos invitan a ser sencillos y descomplicados. Con los niños aprendemos a ser espontáneos y abiertos, a evitar las máscaras y el fingimiento. De cuántas complicaciones estresantes nos podemos desprender si despertamos al niño interior que una seriedad artística nos impide disfrutar. Nada mejor que expulsar el tedio con una sana espontaneidad. Nada mejor que escapar de la prisión del desaliento con una constante capacidad de admiración, como la que tienen los niños. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, ¿qué esperamos para ser niños? Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano Jaime, mientras usted da su exposición, la explicación de la palabra santa, de acuerdo a las cosas que usted dice, se me vienen muchas cosas a la mente. Por ejemplo, usted dijo que después de que el Señor estableció la iglesia, empezaron los hombres a recibir salvación. Pero yo me acuerdo que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, dice en San Lucas 23:34, que el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ahí no recibieron salvación las personas. El Señor en esa ocasión, a aquellos que lo estaban crucificando, le oró al Padre que los perdonara. Sí, amén. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben Lo que lo hacen. que hacen. La idea y la creencia de algunos es que el Padre en ese momento los perdonó. Pues al pedirlo Jesús, imagínate. Sí, Señor. Mire, pero vamos a mirar según la Biblia cuándo fue que el Padre los perdonó. Ya. En Hechos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, dice en el verso 12, Hechos 3:12 declara: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y dice en el verso 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Pedro. Y les está recordando lo que ellos habían hecho 50 días antes. Sí. ¿Qué habían hecho ellos 50 días antes? Gritando: crucifícale. Habían matado al Hijo de Dios. Amén. Habían matado al autor De la vida. de la vida. Te estamos hablando de una audiencia que estuvo presente, que está presente con Pedro, pero que también estuvo presente en la crucifixión Amén. de nuestro Señor Sí, Jesucristo. así es. Entonces, estamos hablando de la audiencia por la cual Cristo oró: Padre, perdónalos porque no saben Lo que lo que hace. hacen. Y aquí Pedro les está diciendo: ustedes lo mataron. Amén. Pero estamos hablando de dos grupos distintos. Y les dice en el verso 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Miren lo que les dice Pedro: ustedes lo mataron, pero lo hicieron ¿por qué? Por ignorancia. ¿Qué fue lo que dijo Cristo allá en la cruz? Perdonaos porque no saben No lo que saben hacen. lo que hacen. ¿Saben? Estaban haciendo algo ¿por qué? Ignorancia. Por ignorancia. Estamos hablando casi la misma estructura Sí. en Pedro de lo que ocurrió en la cruz cuando el Señor fue crucificado. Pedro dice: ustedes lo hicieron por ignorancia. Ahora, Jesús le oró al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Pedro les dice: ustedes lo mataron, pero ustedes lo hicieron por ignorancia. Y ahorita les dice en el verso 19: así que arrepentíos. Miren lo que les dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Qué les dijo Pedro que qué tenían que hacer para que sus pecados les fueran perdonados? Arrepentirse y convertirse. Arrepentirse y convertirse. ¿Cuándo fue que el Padre contestó la oración de su Hijo en la cruz? De perdónalos porque no saben lo que hacen. Contestó esa oración cuando aquellos que lo mataron se arrepintieron y se convirtieron. O sea que si esas personas no se arrepintieron, murieron en ese pecado. Obviamente. Aunque el Señor haya clamado por ellos. Es que el Señor clamó por ellos, pero no para que el Padre en ese momento los perdonara sin cumplir ninguna condición o requisito. Ya. Nosotros vemos en la Biblia que todo lo que podamos esperar de Dios demanda una contraprestación. Y en el caso particular, la Biblia enseña que si queremos el perdón de los pecados, tenemos que hacer algo. No es decir: Señor, perdóname, sino que hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirnos y tenemos que convertirnos. No es meramente que yo lo perdono. No, Así señor. nomás no. No, Señor, eso no enseña la Biblia. Y en este caso, aquí tenemos a estos caballeros a los cuales el apóstol Pedro les está predicando y les dice: si ustedes quieren que Dios les perdone el pecado de haber matado al autor de la vida, ustedes tienen que arrepentirse y convertirse, dice el verso 19, para que sean borrados
vuestros pecados, esos pecados, el pecado de la muerte de Cristo no les iba a ser perdonado mientras no cumplieran con los requisitos que Dios había establecido. Ya, amén. De arrepentimiento y conversión. Lo que nosotros siempre debemos tener, al igual que nuestro Señor Jesucristo con ejemplo, es la actitud de siempre estar dispuestos a ¿qué? Arrepentimiento. A perdonar. Perdonar. Nosotros dispuestos a perdonar. perdonar a aquellos que nos han ofendido. Amén. Y esas personas van a ser perdonadas cuando cumplan con los requisitos que Dios ha establecido. Yo le perdono, pero él no es perdonado hasta que él no cumpla el... Por ejemplo, a mí un No, yo no lo perdono. Yo estoy dispuesto a perdonarlo. ya, amén. Y solo él es perdonado cuando él se arrepiente y cumple los requisitos. Exactamente. Ya. Así es también en nuestra relación con Dios. Amén. Les hablamos en el día de hoy. Su hermano y amigo Hugo Hernán López. Y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde.